Cuando la iglesia del Señor celebra la cena del Señor, recuerda a aquel que fue crucificado. Y el pensamiento de esta mañana tiene que ver con volver a la cruz de Cristo. Regresar vez tras vez a la cruz de Cristo. Tiene una diferencia sutil la palabra regresar con la palabra regresión. Y quisiera yo, con la ayuda del Señor, que vayamos al libro de Gálatas, en el capítulo 3. Con este título en mente, volviendo a la cruz de Cristo. Leer los primeros versículos del capítulo 3 de Gálatas. Haciendo foco en el versículo 1 y luego quedándonos allí en la carta para poder compartir la reflexión de esta mañana. Dice San Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, una mirada muy rápida al libro de Gálatas te hace el resumen de que tenemos 6 capítulos, aunque la Biblia originalmente no fue escrita con capítulos divididos y versículos. Esa fue una división muy posterior, hasta hace unos pocos cientos de años. Pero para ubicar el texto está dividido en versículos y en capítulos. Aquellos que no tienen contacto con la Biblia sabrán que los capítulos son los números grandes y los versículos los números pequeñitos que ahí tenés en tu Biblia. Lo que tenemos aquí, en el medio, en el corazón de la carta del libro de Gálatas que Pablo escribió a los creyentes en Galacia, destaca el corazón del cristianismo verdaderamente puro, sin mancha, sin mácula, sin aditamento, sin suma. El cristianismo no se diluye absolutamente con nada. Y Pablo sale en la defensa de esto porque habían entrado maestros falsos que habían plagado la iglesia de Galacia con un mensaje que a Cristo Jesús sumaban algo o prácticamente estaban reemplazándolo. Había que hacer algo más que debía resolver una persona para realmente identificarse como verdaderamente cristiano. La claridad del Evangelio, dice Pablo, está solamente en Cristo y en Cristo crucificado. A Cristo no hay que sumarle absolutamente nada más, porque Él es suficiente y su obra es suficiente. Pablo va a atacar a esta plaga de falsos maestros que se sumaron a la iglesia, como hoy está plagada la iglesia del Señor, diciendo que Cristo y alguna otra cosa más tienes que hacer para ganar tu salvación. Esto no está en la Escritura. Solamente Cristo y este crucificado es el glorioso mensaje del Evangelio de ayer, de hoy y de siempre. La cruz de Cristo fue levantada desde antes de la fundación del mundo. No hay nada más que agregarle. Lo que yo puedo haber hecho para sumar a la obra de Cristo, bien dijo alguien, fueron mis pecados. Mis pecados fueron los que llevaron y los tuyos al Cristo, a aquella cruz. La cruz en la Biblia no es un crucifijo, ni una especie de talismán, ni una cosa que cuelga del cuello de algunos. Eso es un mero adorno. La cruz de Cristo no es solamente el símbolo que identifica a la cristiandad en el globo, ni es ni siquiera una
imitación de una buena expresión que ayuda a la gente cuando está en guerra, cuando está en enfermedades o pandemias, como por ejemplo los bienhechores que pertenecen a la Cruz Roja. ¿Qué es la cruz? La cruz es la palabra que Pablo y que el Nuevo Testamento por inspiración del Espíritu Santo resumen como la obra exclusiva de salvación del hombre por la gracia de Dios. Lo que está diciendo Pablo acá es que los Gálatas habían comenzado de una forma y estaban sumándole a Cristo otra cosa: las obras de la ley. Estaban viviendo una religión falsa, una religión que imponía una forma de proceder. Y solamente eso es forma y nada más. Pablo rebate con mucha contundencia este pensamiento. Y es fuerte porque acá él menciona a una iglesia embrujada. Cuando nosotros leemos aquí Gálatas insensatos, esta primera expresión en el versículo 1 del capítulo 3 tiene que ver fundamentalmente no con una falta de facultad de poder entender. La insensatez, la idiotez, o es una palabra fuerte, la que usa aquí Pablo, la tontera, y hasta podría decirse la estupidez de ellos, así de fuerte es la palabra, es que ellos habían dejado que estos falsos maestros se entrometieran en la iglesia. ¿Cómo? Perturbaron el mensaje que es claramente entendible a través de la facultad de la razón. Y estos, digamos, aprovecharon o enredaron a los creyentes a través de la manipulación sensorial, los sentimientos. Si tienes que hacer algo para sentirte esto. Lo que nosotros acabamos de leer aquí es que Pablo menciona la cruz de Cristo y absolutamente nada más. Dice, ustedes son insensatos. ¿Quién os fascinó? Y se podría traducir esta palabra también, es muy fuerte. ¿Quién los embrujó a ustedes? Es un poder demoníaco aquel que permite a una iglesia dejar entrar a falsos maestros y apelar a algo más que no sea Cristo para hacer sentirte bien. Básicamente es eso. Warren Wiersbe decía, para Saulo, el rabino judío, la doctrina de un sacrificio en la cruz era completamente irrazonable. No tenía ninguna duda acerca de que el Mesías vendría, pero la idea de que moriría sobre una cruz maldita no cabía en su teología. La cruz en aquellos tiempos era una señal de máxima debilidad y vergüenza. Sin embargo, Saulo de Tarso experimentó el poder de la cruz y se convirtió en el apóstol Pablo. La cruz dejó de ser una piedra de tropiezo para él y vino a ser la piedra fundamental de su mensaje. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y él decía, de los cuales yo soy el primero. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacer antes de compartir 3 aspectos en los cuales nosotros debemos reflexionar hoy es, ¿aquí hay una regresión de la cruz o hay un regreso a la cruz? Lo que los Gálatas estaban viviendo aquí era realmente una regresión de la cruz de Cristo. Estaban retrocediendo, sumándole a Jesucristo y su obra completa, sustitutiva, suficiente, eterna, única, exclusiva, otras cosas más. Insensatos, dice Pablo, no es ignorantes. Lo que le está diciendo Pablo aquí es, pensá bien las cosas que estás haciendo. Es un llamado a salir de un embrujo espiritual, ¿te das cuenta? Es haber empezado por la fe y seguir caminando por obras. Y ambas cosas son absolutamente incompatibles entre sí. Entonces había una falta de sabiduría que consistía en la falta de obediencia al mensaje puro del Evangelio. ¿Qué estaba pasando con los cristianos gálatas? Falsos maestros estaban plagando la iglesia con un mensaje aditivo, como el bardal para los autos.
pero todo ese bardal para los autos, lo único que hacía, ahora ya no se vende más, era corroer todo el motor. Y después los efectos y las consecuencias eran peores. Era como decir, es más caro el collar que el perro. Entonces, el término indica que los judaizantes recurrieron a la manipulación emocional para hacerte sentir bien. Ahora, Pablo dice, yo estoy fascinado de que este Cristo que fue claramente presentado ante vosotros como crucificado, haya sido desplazado. Ustedes están teniendo una regresión a la ley mosaica, están volviendo. Están haciendo mal las cosas, está habiendo una regresión. Y esta palabra ante ustedes fue presentado, era una palabra que se utilizaba en la antigüedad para referirse a los anuncios públicos que eran colgados en carteles que debían ser visibles por todas las personas. Eran las cartelerías del gobierno. Dice Pablo acá, amigo, a Cristo no hay que sumarle nada más. La única evidencia que tiene un cristiano genuinamente es la presencia del Espíritu Santo en sí mismo. Es Cristo y la presencia del Trino Dios. Padre, Hijo, Espíritu, en una evidencia tremenda que tenemos del Nuevo Testamento. La evidencia real de conversión es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, la primera conclusión a la que quiero que pensemos es que acá la cuestión no está en empezar, sino que debo terminar como empecé. Yo no puedo mezclar. No se puede mezclar. Si yo empecé en fe y por gracia, me sostendré en la gracia de Dios y caminando por fe. Entonces, claramente yo debo terminar como empecé y esto implica volver a la cruz de Cristo, amigo. No tener una regresión de la cruz de Cristo. Es regresar a la cruz de Cristo. Regresar a la cruz de Cristo. Una regresión, entonces, ¿a dónde conduce? ¿Cuál es aquí la enseñanza, el principio fundamental de Pablo? La regresión de la cruz de Cristo conduce a la apostasía. Gente que comienza bien y después, ¿qué pasa? Se diluye, se termina. Pero hay una diferencia tremenda con el regreso a la cruz de Cristo, porque mientras la regresión conduce a la apostasía, el regreso a la cruz de Cristo, permanente y vez tras vez, conduce a la verdadera adoración. Yo te hago la pregunta, amigo, ¿dónde estás mirando? ¿A dónde tienes tu referencia? Y en 3 de los 4 usos de la palabra crucifixión o crucificar del Nuevo Testamento, que no refieren directamente a la cruz de Cristo, pero que hablan claramente, aludiendo a ella, del impacto que la cruz de Cristo genera en el corazón de todo aquel que cree, están en el libro de Gálatas. Pablo les está diciendo, yo estoy fascinado de que ustedes ha pasado tiempo, y no mucho tiempo. Mirá lo que estaba pasando, lo que lo dice el versículo 6 del capítulo 1. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto es lo que pasa hoy. Cristo más emociones, Cristo más buenas obras, Cristo más tradición. Eso no sirve, eso no es el evangelio del Señor, no es el evangelio del Señor. Amigo que me está escuchando, usted tiene que tener bien claro el día que se presente ante Dios, que ha escuchado claramente esto. No hay otro evangelio, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito.
anatema, apartado para el infierno. ¿En qué evangelio estás descansando? Entonces, quiero que ahora veamos 3 cruces del cristiano en el libro de Gálatas. Al regresar a la cruz de Cristo y ver el impacto de la cruz de Cristo, vemos 3 dimensiones de la cruz para el creyente. En primer lugar, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios allí, 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo fue el único hombre que vino para morir. Jesucristo vino al mundo a morir. Vos y yo nacimos y queremos vivir. Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para morir por nuestros pecados. Claramente ejecutado en una cruz, ocupando nuestro lugar en aquel vergonzoso Calvario. Aquí tenemos la primera cruz del creyente en relación con el Señor Jesucristo. Es la cruz del ego, del yo. Dice Pablo, con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. ¿Es una verdad en su vida? ¿Es una verdad en tu vida? ¿Realmente vive Cristo en tu vida? Decía el doctor Voss de esta manera. El versículo 20 es uno de los de mayor grandeza en las Escrituras. Realmente es una vida. No se trata del esfuerzo humano tratando de llegar a una moralidad superior que agrade a Dios, sino de una vida divina que emana de un individuo que ha depositado su ineficacia, su impotencia ante el Dios de toda gracia y de toda gloria, el Dios de toda gracia que murió en la cruz, pero el Dios de toda gloria que resucitó de los muertos y vive y permanece para siempre hoy. Vivo, dice Pablo. Y aquí es muy importante el verbo en el idioma original. No quiero distraerlos con esto, nada más menciono. La forma en que el tiempo verbal está puesto acá, con Cristo estoy juntamente crucificado, tiene que ver con una acción pasada, con un efecto continuo. Y podríamos traducir esta expresión de esta manera. Yo he quedado crucificado, he sido y permanezco crucificado. Hoy, tanto como ayer. Es una acción pasada con un efecto continuo. Ahora, cuando yo veo que mi ego vive y cuando veo las tensiones de los egos de las personas, me pregunto con Gálatas 2:20, ¿dónde quedó esta crucifixión para mí? Lo que la cruz impacta para nuestras vidas tiene que ver con la crucifixión de los principios y los motivos de las personas. El principio que te motiva, el principio que te mueve a hacer todas las cosas, ese ego es el que Cristo ha llevado en la cruz. Y si verdaderamente, dice Pablo, a nosotros nos diría hoy, eres cristiano, tu ego ha quedado en aquella cruz y aún hoy pende de ella. Está colgando allí. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo estoy vivo, pero en un sentido, porque yo no soy el que vive. Si entiende realmente esto, lo que está queriendo Pablo decir aquí es que hay una sustitución de carácter legal. Cristo Jesús murió por nosotros. Yo y mi ego hemos muerto en Él para siempre. Ya no soy yo en mi propio poder que consigo los logros en mi marcha cristiana. Cristo vive en mí. Y aquí hay una doble sustitución. Quiero que me sigas un minuto. Es la obra de Dios que nos desplaza a nosotros. En la cruz de Cristo, Dios
obra colocando a Cristo en nuestro lugar, en aquella cruz. Él murió por mí. Pero en el corazón del cristiano hay una doble sustitución. Vuelve Dios a quitarme a mí del medio, me saca mi ego porque mi ego murió teóricamente en aquella cruz. Y ahora en la conjugación del verbo implica que todavía sigue clavado allí. No hay manera de que eso haya bajado. ¿Me puede entender? Yo no tengo palabras para decir esto. Así que mientras hay una sustitución en la cruz, en el corazón hay otra. Él coloca a Cristo en mi lugar en la cruz, pero este sustituto en la cruz que asegura mi perdón, hoy es un sustituto en mi corazón que me asegura la victoria. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hay más todavía en esto. En la crucifixión con Cristo se borra nuestro ego, lo más íntimo del hombre viejo, autosuficiente y egocéntrico para vivir la vida de Cristo y para que Cristo viva plenamente en mí. ¿Realmente eso es una realidad en su vida? ¿Cristo vive plenamente en vos? ¿O sos vos el que estás viviendo? ¿Eres consciente que solamente vives físicamente porque legal y espiritualmente hay alguien que vive en tu vida? Y no vive cualquiera, ni siquiera el más grande de los arcángeles o ángeles de la creación. El Trino Dios vive por propia voluntad en tu vida. Así que mientras el creyente está vivo físicamente, Cristo está vivo en el creyente espiritualmente. Te pregunto de nuevo, ¿esa es una verdad en tu vida? ¿O tienes que empezar por el arrepentimiento de la cruz? Me recordaba esta mañana cuando escribía esto una poesía de Calderón de la Barca. Dice, ¿qué quiero, mi Jesús? Esto lo escribió hace como 400, 500 años atrás. Era la época de oro de las letras españolas. ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero perderme. Quiero entregarte todo lo que soy. Y termina diciendo en su poesía la frase que me acuerdo esta mañana. ¿Qué quiero, mi Jesús? Y Calderón se responde a sí mismo, pensando en Jesús. Y dice, quiero morir a mí para vivir tu vida. Perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. En segundo lugar, la segunda cruz del cristiano es ya no en relación con el Señor crucificando su ego, matando los principios y las motivaciones, la raíz de todo el mal del corazón, sino, versículo 24, capítulo 5 de Gálatas, es la cruz en relación consigo mismo. Dice ahí el texto bíblico, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es la cruz de la carne. ¿Te das cuenta? Que la cruz impacta no solamente en el principio que motiva toda tu vida, sino que también la cruz de Cristo impacta en la vida del cristiano de tal forma que lleva en aquella cruz los productos y las manifestaciones espeluznantes y horribles que el pecado en todas sus dimensiones y direcciones hace. Este texto tiene que ver con el poder del Espíritu Santo saturando la vida del cristiano, rompiendo el poder del que vive en tu corazón y en el mío, el poder de la inclinación que naturalmente en la batalla todavía yo tengo, inclinado de continuo siempre el mal, como dice Génesis capítulo 6. Entonces, de alguna forma está diciendo aquí Pablo, ya no soy yo en mi propio poder que consigue logros en la marcha de mi vida cristiana. Y esto tiene que ver con que el cristiano está muerto al pecado, muerto al ego, al pecado y a los pecados, al estado de pecado y a la penalidad en la cruz de Cristo. Él es nuestro sustituto allí.
Pero Cristo también, en la cruz de Cristo, impacta al creyente, liberándolo de los pecados actuales de hoy, de las manifestaciones de la obra de la carne hoy. ¿Cuáles son estas? Bueno, ahí dice el versículo 17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son? Manifiestas son las obras de la carne. Ahora agárrate de la silla porque Pablo va a dejar el tembladeral. Son adulterio en todas sus variantes, fornicación en todas sus variantes, la inmundicia en todas sus variantes, la lascivia, la idolatría, la farmaqueia o las hechicerías. Y aquí viene también etimológicamente la palabra fármacos. La farmaqueia, el supermercado de fármacos. Hasta ahí uno dice, bueno, pero la verdad es que yo no tengo esas cosas. Yo no engaño a mi mujer, no miro a otra mujer, no le soy infiel emocionalmente a mi esposo cuando veo una telenovela y fantaseo por allí. No, yo soy pura en eso. Dirás. O, como dice también el texto, yo no ando en idolatría. No le rindo culto a un santo por ahí, como la Escritura claramente enseña. Rindiendo culto a estatuas que han sido hechas por hombres, que no ven ni escuchan, y que hacen a las personas semejantes a eso. Dice el Salmo 115, no lo digo yo. Me dirás, bueno, pero yo no hago eso. Bueno, ¿qué sigue diciendo? También las obras de la carne son enemistades, pleitos, celos. Conozco gente enferma de los celos, dominada por los celos, que manipula a los demás. ¡Ira! Hay algunos que parece que en vez de tomarse un café con leche en la mañana, desayunan con sopa de león. Y ahí los ves andando con las motos, por la bicicleta, por los autos, tocan la bocina, se ponen como locos. Contiendas, disensiones, herejías, envidia. Hay gente que la come la envidia. Es movilizante la envidia. Después lea Hechos 7 y se va a dar cuenta en la historia de José por qué lo vendieron a José. Por envidia. La envidia moviliza a la gente. Es triste ver cristianos con este tipo de actitudes. Homicidio. Bueno, yo no maté a nadie. Bueno, no lo mataste con un cuchillo como pasó ahora con el triple crimen. Entonces uno dijera, bueno, yo no mato así, pero la Biblia dice que cuando yo odio o tengo problemas con una persona, también estoy matando. Entonces revisemos nuestras motivaciones. Y dice, y cosas semejantes a estas, o sea, la lista no es exhaustiva, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que vive en la carne. Ahora, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice el texto bíblico, no hay ley. Verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo impacta la cruz de Cristo hoy en vos y en mí? Bueno, no solamente mata el ego, el motivo que te inyecta, sino que también mató el poder de las manifestaciones.
¿Se entiende? Mata el principio y las motivaciones, pero la cruz de Cristo también mata todas sus manifestaciones y sus productos. La carne ha sido ejecutada, pero la batalla espiritual todavía se libra dentro del creyente. En la cruz de Cristo se llevó a cabo la muerte de la carne y se puso en ella el fin de su poder en la vida del creyente. Y esto es radical. Cuando Pablo presenta la centralidad de la cruz de Cristo y la exclusividad de ella, presenta al crucificado, no presenta a un esclavo. Cristo murió como un esclavo, entregó Judas el precio de Jesucristo como si fuera él un esclavo. Pero el esclavo Jesucristo, siendo el rey del universo y el dueño de todo, derramó su sangre, y no solamente derramó su sangre, sino que murió en la cruz, entregando su vida voluntariamente por nosotros. ¿Puede entender esto? Y un poquitito más. La cruz de Cristo impacta mi vida, mi ego, pero también todo mi entorno. La radicalidad del mensaje de Cristo y la radicalidad que tiene que tener uno que dice que es un hijo de Dios es absoluta también. Porque Él no habla de un esclavo cuya oreja era perforada con una lesna contra un poste y podía seguir viviendo. Él habla de un esclavo que muere. Por eso habla de cruz. Entonces, si la centralidad de Cristo y de su cruz es absoluta, si no le puedo sumar nada, ¿qué implicancias eso está teniendo para mi vida? ¿Qué radicalidad está teniendo sobre mi ego? ¿Qué radicalidad está teniendo en los productos y en la manifestación de mi carne? Y en tercer lugar, Pablo va a terminar la carta y va a hablar de la cruz en relación con el sistema, y es con el mundo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo vuelvo a leer. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué tenemos acá? Nuevamente, una reciprocidad. Así como hubo un sustituto en la cruz y hay un sustituto en tu corazón si has creído en Cristo, aquí también hay una reciprocidad. Porque en el acto decisivo de la cruz se crucificaron la carne con sus pasiones y deseos, así también como el mundo con sus continuas atracciones. Pero esto en una doble vía, dice Pablo: lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo, por quien, dice, en primer lugar, el mundo me es crucificado a mí. Segundo, yo soy crucificado al mundo. ¿Te das cuenta que no hay más vida? ¿Qué comporta esto? El mundo no es el mundo de la creación, no es el mundo de la gente, todo el mundo canta, todo el mundo va a la cancha, no es eso. Todo el mundo es de Talleres, todo el mundo es de Belgrano, no habla de eso. Está hablando de un sistema de valores y creencias que es contrario a Dios, que está operado y gobernado por Satanás, que no tiene absolutamente nada que ver con la vida de un cristiano o de una cristiana. Es un mensaje radical. Jesús decía: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ahí está la connotación moral
y espiritual caída de un sistema que oprime al mundo, oprime también al cristiano y lo quiere sacar del juego. Entonces, en relación al mundo, tenemos la tercera cruz del creyente. Y esta crucifixión recíproca del mundo y al mundo implica la crucifixión de todas las propuestas y la masificación para que te conviertas en un mediocre más, en uno más del mundo. Pablo dice, no, el que es cristiano de verdad ha crucificado su ego, ha crucificado su carne, pero también ha sido crucificado al mundo y el mundo también lo crucificó a él. Es tremendo. Esta recíproca crucifixión borra lo mundano, pero también el mundo borra a ese cristiano de sus propias consideraciones. Es decir, no solamente que yo ya no tengo más en cuenta al mundo, sino que si realmente la cruz de Cristo ha sido efectiva para tu vida, el mundo, vos ya no contás más para el mundo. Estás muerta para el mundo, estás muerto para el mundo, ya no servís más para el mundo. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. El mundo no me sirve, yo ya no le sirvo más al mundo, ya no cuento con el mundo, pero tampoco el mundo cuenta conmigo. El mundo ha muerto para los creyentes y ellos han muerto al mundo en un sentido espiritual. Esta es la definición de la cruz. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio, es Cristo crucificado. Y Pablo les dice a los Gálatas, estoy fascinado de que ustedes hayan empezado por un camino, pero estén queriendo tomar otras vías. Y la pregunta para ir terminando es, ¿cuánto está impactando la cruz de Cristo en tu vida? ¿Cuánto de mi ego? ¿Cuánto del producto de mi carácter caído gobierna? ¿Cuánto el mundo está influenciando en tus decisiones? ¿O cuánto Cristo prima en todas esas cosas? Dice la Biblia que ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo. Y esto implica que nada hay en el mundo que me ate acá. Por eso hay una gran diferencia, amigo, entre la regresión de la cruz y regresar a la cruz. ¿Te das cuenta? Al celebrar con estos símbolos que Él murió por nuestros pecados, anunciamos la muerte del Hijo de Dios. Y anunciamos que también mi ego murió allá, la carne con sus pasiones quedó allá y el mundo quedó allá. Fuera de esas cosas, debiéramos cada uno de nosotros revisar si realmente estamos en la fe. Esta es la definición básica del Evangelio, de la cruz de Cristo y sus implicancias para nosotros. ¿Qué me llama Dios a mí? La carta se abre con el capítulo 1 y el versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo estamos viviendo en el mundo de hoy? Y Dios me llama hoy y te llama a vos a volver una y otra y 1000 veces más a la cruz de Cristo. Para siempre a la cruz de Cristo. Porque en ella está nuestro Salvador eterno. Porque en ella descansa nuestra salvación. Porque en ella descansa nuestra santidad. Porque en ella descansa nuestra glorificación. En ella descansa nuestra esperanza. Ya no contamos más con la gente del mundo ni con el sistema. No hay nada que me ate aquí. Volvamos a la cruz. Porque allí, como dijo Marcos Vidal en su expresión, allí todo pasa y allí todo queda, en la cruz. Así que quisiera llamarte en esta mañana a ya no vivir más por nosotros mismos, sino vivir para aquel que murió en la cruz por mis pecados y por los tuyos. Y que podamos decir con toda soltura, con toda fundación y seguridad en nuestra vida, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si además de Cristo tuviéramos que sumar algo, entonces por demás murió Cristo Jesús. Que le podamos decir en esta mañana al Señor: mi gloria, Señor, está en tu cruz. Mi gloria, Señor, mi fortaleza, mi esperanza, mi santidad, mis valores están en la cruz. Y allí yo he muerto contigo y ya no vivo ahora, sino vives tú en mí.